Bien, hermanos, Sixto ya les ha hablado sobre la necesidad de tener niños. Ahora yo les voy a hablar de la necesidad de los padres, de la crianza de los hijos y viendo esta necesidad de nuestra iglesia, vamos a dictar, de cuando en cuando dictamos este curso de los roles en el matrimonio, el rol del esposo, de la esposa, y también de la crianza de los hijos, de cómo criar a los niños desde bebé y a medida que avanzan los años hasta la adolescencia. Así que la próxima semana vamos a tener impreso allí en el boletín cuándo comenzará este curso, el día y la hora. Y podrían invitar, si ustedes tienen algunos amigos que necesiten saber cómo criar a sus hijos, bueno, esto podría ser una gran oportunidad para invitar también a personas, hermanos, familiares, amigos, sobre cómo funcionar en el hogar y sobre cómo criar a los hijos. Próxima semana entonces estén pendientes en el boletín que va a salir este curso que vamos a tener para los próximos meses. Bueno, abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 17 al 19. Son los textos que vamos a compartir el día de hoy para completar esta visión del apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 1, versos del 17 al 19, que dicen así: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Qué interesante este libro que hemos comenzado a estudiar. Este libro contiene la historia del fin del mundo. Y detalla también los eventos finales que se van a desencadenar. Este libro está mirando hacia el futuro y nos hace mirar al futuro. Hemos visto que el punto focal de esta mirada futura es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos la historia de la glorificación de Jesucristo y el detalle de su regreso, la segunda venida de Cristo. Recordemos que Apocalipsis fue un libro escrito por el apóstol Juan con la intención de que fuese enviado a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Y de estas 7 iglesias se iba a diseminar, a difundir este mensaje a los demás lugares donde estaba el pueblo cristiano. Y Juan escribió este libro cuando el cristianismo se había convertido en algo que ya no toleraba el Imperio Romano, no toleraba el cristianismo en su tiempo. Fue por el año 96 después de Cristo, 60 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y estas iglesias en su mayoría estaban experimentando mucha persecución, mucho sufrimiento. Eso lo vemos en el escrito de cada una de las cartas, en los capítulos 2 y 3, y por el contexto histórico sabemos que estaban siendo perseguidas, estaban sufriendo las iglesias, estaba siendo mermada porque algunos estaban muriendo por la persecución. El terror de este gobernante imperial del Imperio Romano, Domiciano, estaba causando graves estragos al cristianismo de esa época. Así que había una necesidad de que la iglesia sea animada. Había una necesidad de que la iglesia sea alentada en estos momentos. Y parece que la iglesia estaba a punto de terminar con sus esperanzas por la difícil persecución que se estaba dando. Y Juan entonces escribe este libro con el propósito de asegurar a los cristianos de que todos los problemas estaban bajo esta persecución, eran solo problemas temporales, que Dios estaba al control absoluto de todo, que Jesús ya venía en plena gloria. Ese es el mensaje aliciente, esperanzador para la iglesia. Y entonces va a dar el detalle de la segunda venida de Jesucristo. Es como un pastor que había pastoreado 30 años allí en este lugar. Está muy preocupado por su grey, conoce a su grey. Entonces envía un mensaje de aliento
para estos hermanos. Los cristianos de este tiempo estaban cansados de la forma en que actuaba el mundo de ese entonces. Ellos estaban hartos del mundo de ese entonces. Y esa ha sido también la reacción de los cristianos a lo largo de la historia del cristianismo. Esa es también nuestra reacción. ¿O acaso nosotros no estamos hartos del actuar de este mundo en el que nosotros estamos viviendo? Porque alzamos nuestras miradas, miramos nuestros aparatos tecnológicos, miramos los diarios y rápidamente observamos cómo este mundo está burlándose de Dios. No nos agrada el mundo, no nos gusta el actuar de este mundo. Un mundo en que la mentira está prevaleciendo sobre la verdad. Un mundo que miente exagerando sobre la pandemia que causa muertes y muertes y muertes. Y no hay nada de eso. Estamos cansados de un mundo así, los creyentes también. Un mundo que está aprobando abiertamente la degeneración sexual, el homosexualismo, los matrimonios del mismo sexo. Estamos cansados de un mundo que es abierto ante todas estas cosas, donde gran parte de los políticos quieren legalizar esto, creando leyes en los diferentes países. Un mundo donde el abuso infantil es permitido, ¿no? y el aborto se aprueba. Un mundo donde las religiones falsas, que antes eran tal vez muy moralistas por siglos, al menos algunas han mantenido una línea de moralidad. Bueno, pues ahora están abiertos ante el Papa y la declaración que ha hecho. Es algo terrible, ¿no? Es algo terrible, abiertamente aceptando la inmoralidad. En una iglesia que, aunque es falsa, se conocía por lo menos por la moralidad. ¿No estás cansado tú, hermano, de un mundo así, donde el pecado es exaltado y la justicia es pervertida? ¿Acaso nos gusta un mundo donde persiga a los creyentes? No nos gusta, a nosotros tampoco. ¿Ves? Este libro trajo consuelo a los creyentes de ese tiempo y ciertamente va a traer consuelo también a los cristianos que estamos viviendo estos tiempos difíciles. Jesús viene y no viene en humillación como la primera vez donde Él fue llevado a la muerte. Él viene en plena gloria, es lo que muestra el apóstol Juan en este libro. Y cuando Él venga va a librar al mundo, dice, va a librar al mundo del pecado, de Satanás, va a librar al mundo de la muerte. Esa es la promesa que observamos nosotros en este libro. Pero antes de que el futuro sea plasmado ante nosotros en este libro, por voluntad divina, Juan presenta una visión del Cristo glorificado, pero en el tiempo presente. Porque sabemos del pasado de Jesús. Los evangelios registran la historia de Jesús desde su encarnación y todo lo que hizo en su ministerio y luego su ascensión. Vamos al capítulo 4 de Apocalipsis y vemos todo el futuro, todo lo que se va a desarrollar, la venida de Jesucristo. Allí la observamos. La única pregunta que queda es, ¿qué está haciendo ahora el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Si Él es exaltado, si Él ha sido glorificado en el cielo, entonces, ¿qué es lo que está haciendo en este momento? Y la visión del capítulo 1, entonces, responde a esta pregunta. Eso vimos ya el comienzo de la semana pasada. Podemos recordar los versículos del 9 al 11, cómo Juan se está presentando como el escritor de esta visión. Introdujo esto en circunstancias como estar en el día del Señor. Estaba en un día domingo, en el Espíritu, donde trascendió los sentidos a un nivel mucho más allá, espiritual. Y él oyó allí una voz y se le encargó escribir lo que él iba a ver. Y luego vimos en los versículos del 12 al 16, que se le dio específicamente la visión de la gloria de Cristo. Allí él pudo observar, y nosotros estudiamos la semana pasada, y vimos cómo la gloria de Cristo ardía, era algo ardiente, era que irradiaba una luz, moviéndose a través de la iglesia. Veíamos cómo los candeleros eran las 7 iglesias, representaba las iglesias, y el Cristo en gloria se movía en las iglesias, mostrando entonces su ministerio, lo que Él está haciendo ahora por su iglesia, y vimos que Él está allí moviéndose para dar poder a la iglesia,
Hablamos del día presente, del día de hoy. Está intercediendo por la iglesia, está purificando la iglesia, habla con toda autoridad. Él controla la iglesia, protege a la iglesia. Y finalmente vimos cómo irradiaba esa luz gloriosa nuestro Señor Jesucristo, que a fin de cuentas lo que Él quiere es que nosotros seamos alcanzados por esa luz y nosotros también podamos irradiar la gloria de Cristo a un mundo que vive en la oscuridad del pecado. Ese es el ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él está haciendo actualmente, en este momento, en medio de sus iglesias, en medio de nosotros. Entonces Juan ve al Cristo glorificado, lo ve abundando allí en santidad, en majestad. Es dignísimo el Señor Jesucristo. Está en toda su gloria, está brillando como el resplandor ardiente del sol de mediodía. Es un resplandor celestial, es algo que brilla, que ilumina, encandelilla los ojos. Allí se ve toda la soberanía de Jesucristo, la autoridad y el poder que Él tiene. Esta es una visión gloriosa. Y ahora vamos a la tercera parte, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, los efectos de esta visión, los versículos del 17 al 19, y vamos a ver 3 efectos que tiene esta visión. 3 efectos que tiene esta visión. En primer lugar, vamos a ver miedo, es el primer efecto. En segundo lugar, seguridad. Y finalmente hay un deber que se debe cumplir, un deber. Y veamos cada uno de ellos. Veamos en primer lugar el miedo. Verso 17, lo que Juan vio aquí es abrumador. Ya hemos estudiado la semana pasada a Cristo glorioso allí presentado. Es tan abrumador y el primer efecto que observamos es miedo. Mira lo que dice el verso 17. Cuando lo vi, dice, caí como muerto a sus pies. Caí como muerto a sus pies. Temor, hay miedo. Esa es la primera reacción que observamos ante esta visión. Juan experimentó miedo. Ahora, nosotros podemos observar a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que los personajes que experimentaron ver la gloria de Dios, siempre fue lo que ocurrió. Trajo miedo en primer lugar. El primer efecto que ocurrió en ellos es que había miedo en ellos. Observemos en el libro de Daniel, capítulo 10 y el verso 7. Aquí él está teniendo una visión, Dios le está dando una visión, Daniel capítulo 10 y el versículo 7. Y observa que esto es lo que podemos darnos cuenta en este texto, que vino miedo hacia él. Daniel 17 dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Miren, los otros ni siquiera vieron y ya aterrorizados. Juan vio la visión, dice, y no quedó fuerzas en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Vaya, qué curioso cómo cae devastado allí Daniel. Es como que desfalleció, dice, se fueron las fuerzas, como que su vida se iba. Seguramente se volvió como un cadáver, como muerto, cayó en tierra, dice. Como Juan que dice que cayó como un hombre que estaba muerto. Entonces observamos que esta postración es como una especie de shock. Es un miedo. Fue la experiencia de las personas que tenían visiones. Y eso lo vemos en la Biblia. Si vamos al libro de Ezequiel, al libro del profeta Ezequiel, capítulo 1 y el verso 28, y vemos que él también fue derribado por el poder de las visiones. Ezequiel, capítulo 1 y el verso 28, mira lo que dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve,
así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Está viendo la visión el profeta Daniel, dice, y cuando yo la vi, dice, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. La misma reacción observamos, cayó sobre su rostro. Y en muchas visiones que vamos a ver en Ezequiel, en cada uno, en Daniel, observamos esto, que ellos caen sobre su rostro. Hay miedo, el primer efecto que ellos tienen es miedo. No era raro que las personas caigan sobre su rostro, sacudidas y conmocionadas por ver la gloria de Dios. Era algo tremendo ver la gloria de Dios. Solamente podemos recordar al apóstol Pablo cuando está dando testimonio de la fe que él tiene al rey Agripa. ¿Recuerdan? Cuando él le dice, cuando iba a mediodía, oh rey, dice, yendo por el camino vi una luz, dice, del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Te das cuenta cómo fue esa visión? Fue algo tremendo, dice. La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra. Entonces hay un temor como efecto inicial, es inherente en todo aquel que está viendo la visión de la gloria de Dios. Hay temor en esto. Cuando Jesús caminó los 3 años de ministerio y sus 30 años de vida, la gente no cayó al suelo. Lo veían a Jesús, era el Dios encarnado. Sin embargo, la gente nunca cayó al suelo como estamos viendo aquí, porque el Cristo encarnado no causaba ese efecto. ¿Por qué? Porque su gloria de alguna manera estaba era tapada por su cuerpo, por su carne. ¿Ves? Y entonces el mundo, las personas no se daban cuenta de eso. Entonces él no provocaba eso. ¿Por qué Juan reaccionó así? ¿Por qué Juan reaccionó de esta manera? Bueno, algunos comentaristas dicen que Juan conocía muy bien al Señor Jesucristo, lo conocía muy bien, estuvo 3 años intimando con Él, pues había caminado 3 años de ministerio junto con el Señor Jesucristo, gozoso, día tras día en su ministerio terrenal. Él fue el que se recostó en el hombro del Señor Jesucristo cuando tuvieron la última cena. Él fue parte del círculo íntimo del Señor Jesucristo, lo conocía muy bien. Sus madres eran hermanas, ellos eran primos hermanos. Él vio la sangre y el agua fluir como una fuente de su corazón. O sea, él conocía mucho del Señor Jesucristo. Él fue el que se encargó de María, la madre del Señor, la llevó a su hogar y la cuidó. Así que él conocía muy bien. Entonces algunos dicen, la reacción debería haber sido de un gozo indescriptible. ¿Por qué es que no se gozó si lo conocía muy bien a Jesucristo? Si está viendo la gloria de Él, ¿por qué no se alegró? ¿Por qué no se gozó si lo conocía muy bien? Sin embargo, ¿qué es lo que leemos aquí en el versículo 17 de capítulo 1 de Apocalipsis? Dice que cayó como muerto. No se gozó, cayó como muerto, dice. Y bueno, los comentaristas presentan 2 posiciones, o al menos 2 versiones, por qué es que pudo ocurrir esto, por qué es que no se gozó y tal vez cayó él. Bueno, la primera, dicen, es que Juan, al mirar a Jesús en los días de su encarnación, él está mirando a la deidad revelada envuelta en cortinas de carne. Y es verdad, la gente nunca se cayó viéndolo al Señor Jesucristo en carne y hueso. Su carne, su cuerpo, de alguna manera velaban su gloria, tapaban su gloria, no le permitían ver su gloria, cubría la gloria de su divinidad, su cuerpo y su carne. De vez en cuando la gloria del Señor Jesucristo alguna vez fue vista, algo de su gloria, y nosotros podemos ver cuando realizaba esos milagros tremendos, como calmar la tempestad. Ahí podía ver algo de la gloria del Señor Jesucristo, o en el monte de la transfiguración. Pero aquí Juan está mirando la gloria y la deidad reveladas de nuestro Señor Jesucristo. Esta vez está mirando él a Dios, es lo que dicen ellos, que aquí él está mirando ahora a Dios prácticamente, cuyo rostro estaba brillando como el sol.
Está mirando los ojos del juez de toda la tierra donde sale fuego. Eso lo estudiamos la semana pasada en la visión. Entonces él está contemplando aquí al mismo Dios, está en la misma presencia del Dios, está viendo el rostro del Dios viviente. Entonces, como tal, los comentaristas dicen, cae como muerto. Esa es una posición de ellos, ¿no? Dice, cae como muerto al ver así la gloria de Dios. La segunda, dice, es que inmediatamente fue consciente de la carga de su propia nada. Fue consciente de la carga de su insignificancia, de su locura, de su deficiencia, de su propia humanidad, de su propio pecado, de su propia iniquidad. Al ver la gloria de Cristo, él pudo ver su propia maldad, su propio pecado, su propia iniquidad. Tal vez es como ningún insecto viviría en el horno del sol, así como ningún mortal pecador puede mirar el rostro de Dios y seguir viviendo. Debe caer de alguna manera. Entonces él cayó como un hombre muerto a los pies de Cristo. Y ellos dicen, este es un temor reverencial que reconoce quién es el que ve y reconoce quién es el que está siendo visto por Dios. Y al parecer esta es la respuesta adecuada, esta segunda. Porque cuando se rompe el sexto sello, es esto lo que va a ocurrir. Cuando vean al Cristo glorificado, la gente va a tener miedo. Y va a ser por esto, porque va a ver su propio pecado. Porque va a ver, al ver la gloria de Cristo, al ver la santidad de Cristo, entonces el hombre ve su propia pecaminosidad. Y mira, solo para mostrar aquí un ejemplo, vayamos a Apocalipsis 6:12. Aquí es cuando se va a abrir el sexto sello. Y mira lo que ocurre, el efecto que va a tener cuando la gente del mundo comience a ver la venida del Señor Jesucristo en gloria. ¿Qué es lo que va a ocurrir con las personas, con los moradores de este mundo? En Apocalipsis 6:12 dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¡Qué terrible!, dice el verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y mira, verso 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Vaya, podemos ver la reacción de los moradores de la tierra. Miedo van a tener cuando vean la ardiente venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que van a tener. En Apocalipsis 6, como leemos aquí, hay incrédulos ante la presencia de Dios. Apocalipsis 1 estamos viendo un creyente que está como desmayado, que está como muerto, está asustado, hasta aterrorizado por lo que ha visto. La lección de Juan en realidad no es diferente a la reacción de Isaías. Ustedes recuerdan Isaías capítulo 6, versículo 1. ¿Recuerdan ese llamado que se le hace a Isaías? Que él entró al templo tras la muerte del rey Usías. El rey Usías murió, él estaba preocupado. Isaías estaba muy preocupado con la muerte de este rey. Así que él entra entonces al templo, y el verso 1 dice: en el año que murió el rey Usías. Preocupado Isaías por la gente, por el pueblo. Este rey había sido rey durante más de 50 años y todo había ido bien a Israel, todo había ido bien. Era como si la bendición, la mano de Dios les había acompañado con este rey durante 52 años. 52 años. Y de pronto este rey muere. Este rey de 52 años había provocado prosperidad,
paz, una posición fuerte en la guerra. Así que, y el pueblo, al menos superficialmente, todavía se encontraba religioso. Entonces, Usías cometió una locura, este rey cometió una locura. Trató siendo rey, de pasarse a ser como un sacerdote. Invadió la santidad del oficio sacerdotal. Quiso hacer las funciones de un sacerdote siendo rey y Dios le mandó lepra y lo mató. Eso fue lo que ocurrió. Es decir, que fue un juicio de Dios. Fue un juicio de Dios sobre este rey. Entonces Isaías quiere averiguar lo que está sucediendo y quiere llevar un mensaje a la gente. Así que él va al templo, dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces ve que Dios sigue siendo soberano. Él sigue reinando. Usías murió, pero Dios sigue en el trono, sentado, gobernando, fuerte. A pesar de que ha comenzado a sentir el juicio de Dios. Ahora entiende qué es el juicio de Dios. Sigue en el trono, sigue siendo soberano. Todavía está elevado, todavía está en el trono, todavía está exaltado y ve la gloria ardiente de Dios. Ve la Shekinah, es lo que llamaban en el Antiguo Testamento. Esta es la visión que llena todo el templo donde Él está. Es como si el trono de Dios se aparece de pronto allí en el templo y luego lo llena todo. Qué tremenda visión que vio Isaías. La Shekinah, la misma presencia de Dios. Entonces dice el verso 2 que ahí ve algunos serafines. Dice, por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Tenían que cubrirse estos serafines el rostro, porque no podían mirar la gloria de Dios y seguir como estaban, ¿no? ¿Por qué? Porque eran seres creados, porque también eran seres creados como nosotros. Cubrían sus pies porque el lugar donde estaban era un lugar santo, y las alas estaban en movimiento porque estaban listos, prestos a moverse, a servir, a ministrar al Señor Dios. Y luego en el verso 3 hay ángeles, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta es una visión de Dios. Ve a Dios soberano. Lo ve soberano en el trono, elevado, exaltado. Lo ve tan glorioso como la gloria emanante de la Shekinah que está llenando todo el templo. Lo ve absolutamente y perfectamente santo, santo, santo. Ve la santidad de Dios. Vaya, lo ve a Dios como de juicio. Y esta es una visión que lo abruma a él tremendamente. ¿Y cuál es la respuesta de Isaías? Mira el verso 5, dice. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Algunas versiones dicen, estoy arruinado, me voy a desintegrar. Son palabras que se pueden interpretar ahí. Este verbo significa me voy a hacer pedazos, es lo que dice. Ay de mí que soy muerto, dice. Me voy a hacer pedazos. Este ay es una maldición. Ustedes saben que el ay es una maldición. Es maldito sea, sentenciado a juicio. Estoy condenado, es lo que él dice. Mira, estoy condenado, me voy a hacer pedazos, voy a deshacerme, es lo que él está diciendo. Estoy maldito, es lo que él dice. Soy destruido. Al ver esta visión, eso es lo que él reacciona. Isaías era el profeta de Dios, era el hombre santo, pero cuando se ve a sí mismo en comparación con Dios, se ve como un condenado, como un maldito. Ay de mí, que soy hombre muerto. Qué tremendo, siendo el hombre de Dios. Cualquier visión de Dios, entonces es devastadora para cualquiera de nosotros. ¿Recuerdan a Job cómo había dicho? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice. ¿Y cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción? En el siguiente versículo él responde, por tanto me aborrezco, dice, y me arrepiento en polvo y ceniza.
¿Por qué? Porque Él dice, me arrepiento. Es la misma forma de decir, Dios me mató, Dios mátame. Es aterrador ver a Dios y ¿sabes qué? Mátame. Llena el corazón de miedo ver la gloria de Dios. Llena el corazón de miedo. Por eso, qué sinsentido es cuando escuchamos a muchos decir, he visto la gloria de Dios, es que yo vi la gloria de Dios. Y están sonrientes, están gozosos, dice. No puede ser, no puede ser que esa sea la reacción de ver la gloria de Dios. Muchos músicos cristianos dicen eso después de alterar las emociones de los congregados. Dice, a la gloria de Dios la estamos viendo. Y están todos contentísimos cantando. No han visto la gloria de Dios. Esa es la reacción de la gloria de Dios. Porque si viéramos al Cristo glorificado, estaríamos aterrorizados. Estaríamos aterrorizados. ¿Ves? Juan tuvo la misma reacción normal de alguien que realmente ha visto al Cristo de la gloria. Al Cristo soberano, ahí elevado, exaltado. Es un miedo santo. Es normal, todo hombre debe tener eso, porque es impresionante verlo a Dios. Entonces causa miedo, causa temor. No creo que podamos decir honestamente que hemos entendido esta visión hasta que inspire un miedo saludable en nuestros corazones. ¿Sí ves? Debe haber. Este miedo no es el miedo del terror que causaba y que va a causar en los moradores de la tierra que son impíos, pero es un miedo. Es un miedo de reconocer lo que somos delante de Dios. Es que cuando vemos la gloria ardiente de Cristo, lo vemos al santo, allí a Cristo, tenemos muchas razones de tener miedo por nuestro pecado, por nuestra pecaminosidad. El pastor John MacArthur dice, la iglesia nunca será santa hasta que los predicadores comiencen a predicar la gloria de Dios, porque hasta que la gente vea a Dios por lo que es, nunca entenderán su propia pecaminosidad y serán conducidos a la santidad. Es real, hermanos. Esto es real. Pero el Señor no se queda satisfecho de dejar a Juan caído ahí, postrado sobre su rostro en tierra. No está agradado de eso. Ahora, como un hombre muerto que queda, sino que hay un segundo efecto en esta visión. Y mira lo que hace. Es increíble. Porque verso 17 dice, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Qué tremendo. Porque esta es una tremenda seguridad. Si el primer efecto fue miedo, vemos que el segundo es una seguridad. Dice, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Es el Cristo el que dice, no temas. Dice, yo soy el primero y el último. Esto sí que es una gran seguridad. ¿Sí ves? Ahora, no era la primera vez que a Juan el Señor Jesucristo le ponía su mano derecha en el hombro y le decía estas palabras, no temas. No es la primera vez, él ya había escuchado y había experimentado la mano derecha de Jesús en su hombro, diciéndole estas mismas palabras. Así que él conocía muy bien estas palabras. ¿Sí ves? Él lo había visto muy de cerca al Señor Jesucristo, había comido con Él, había experimentado con Él muchas cosas. Pero este es el Señor de la iglesia, está glorificado y exaltado y le dice esto. ¿Sí ves? Él vio atisbos de la gloria de Cristo allí en el monte de la transfiguración, fue algo devastador. Y si usted va a ese texto, usted puede observar cómo los 3 discípulos que estaban allí cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Y vino el Señor Jesucristo y puso su brazo derecho en sus hombros y le dijo, no temas, les dijo a ellos. Entonces él ya había experimentado lo mismo, él sabía de esto. Ya había sido tocado cuando vio un atisbo de la gloria futura de Jesús. Ellos se habían postrado sobre sus rostros, tuvieron gran temor. Es lo que registran los evangelios. Entonces Jesús se acercó y los tocó, dice la Escritura. ¿Ves? Y dijo, levantaos y no temáis.
Este es un toque de tranquilidad. Este es un toque de seguridad que le da a los suyos. ¿Sí ves? Para Juan fue un toque familiar. Conocía, ya lo conocía. Había caminado mucho tiempo con el Señor Jesucristo y conocía esto. Tremendo consuelo para todos los cristianos que se sienten abrumados por la gloria de Cristo. Todos los cristianos que se sienten abrumados por la santidad de Dios. ¿Quién no está abrumado por la santidad de Dios? Dígame usted, ¿quién no se abruma por la santidad de Dios? Porque el mensaje de la palabra de Dios nos confronta y atraviesa nuestros corazones. Ustedes han dicho, los mensajes son duros. Es el mensaje de la palabra, nos confronta con nuestra vida. Es duro, es durísimo. De hecho, algunos dicen, me marcho porque el mensaje es muy duro. Es el mensaje de Dios. Es que cuando vemos al Cristo glorioso, es eso lo que da. En realidad hay temor, hay temor. La gente puede sentir miedo en vez de amor. Pero aquí vemos el equilibrio, en cambio. Aquí es donde vemos el equilibrio, porque si tú te quedas, ahí está el brazo de Jesús para decirle a los suyos, oye, no temas, no temas. ¿Sí ves? Ese es el equilibrio. A la vez que nos pone el rostro en tierra, a la vez que el mensaje es duro y fuerte, a la vez está el brazo del Señor Jesucristo diciéndonos, oye, no temas. Y está el toque de Él para animarnos. ¿Sí ves? Literalmente que el idioma original es, deja de temer. Es como que dice eso, oye, deja de temer. Eso es lo que les está diciendo, en este caso a Juan. Entonces estar expuesto a la gloria absoluta, revelada, ardiente y santa de Jesucristo es algo aterrador. ¿Qué se necesita? Se necesita consuelo. Juan experimentó miedo, pensó que iba a ser muerto, dice, cayó como muerto, dice, casi, 90 años, podía morir de un ataque al corazón, un hombre de 90 años como Juan, pero casi muere asustado por ello. Entonces viene el toque del Señor Jesucristo, viene la tranquilidad absoluta y lo emociona a Juan, cómo lo tranquiliza, cómo le da seguridad, este toque del Señor Jesucristo. Ahora, esa tranquilidad, esa seguridad está ligada en quién es Jesucristo, en la persona de Jesucristo. No solamente es un toque, sino quién es el que le da ese toque. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese personaje que le toca? ¿No? ¿Quién es ese Jesucristo? Porque él va a decir cosas que está ligando esa palabra, no temas con esto. Mira, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mira, todos estos términos que estamos leyendo aquí son términos que identifican al Señor Jesucristo, y lo identifican de una manera que al ver tú estudiar lo que significa cada cosa, te trae consuelo, que es lo que le trajo a Juan. Mira, comienza identificándose, yo soy, dice, yo soy, así comienza el yo soy, y nosotros ya sabemos quién es el yo soy. Juan conocía muy bien esas palabras, yo soy, ego eimi. ¿Por qué? Porque fueron las mismas palabras cuando Jesús calmó la tempestad y les dijo eso, yo soy, les dijo así, yo soy. Así que él conocía esas palabras, el yo soy, ya las había escuchado, era para tranquilizarles. Y así es como se presenta para tranquilizarles. Yo estoy aquí, eso fue lo que les dijo cuando estaban en la barca. Yo estoy aquí, yo soy, dice, yo estoy aquí, es lo que les está diciendo. ¿Y quién es ese yo soy? Bueno, nosotros sabemos que ese nombre viene de Éxodo 3:14, cuando Moisés está diciendo, a mí no me van a creer si yo les digo que vengo aquí a liberar, a reunir al pueblo y liberarlo de Egipto. ¿Y qué les digo? Dile, yo soy te enviado. Dice, yo soy te envió. ¿Sí ves? Este es el nombre que se identifica como Redentor de Israel. Así es como se presenta, con autoridad y como Redentor de Israel. Con este nombre se presenta aquí a Juan. Dice, yo soy tu Redentor, yo soy tu Salvador. En el verso 5 ya ha dicho esto.
¿Recuerdan? Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, dice, al que nos amó. Ahí está. Eso es la redención. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Yo soy, dice, yo soy tu redentor, no temas. Yo te he salvado, yo te he dado vida nueva. Yo soy tu salvador. Qué tremendo consuelo. Seguro cuando escuchó esa voz la reconoció, ¿no? Ego eimi, lo reconoció inmediatamente y trajo aliento, pero más aliento es con lo que va a seguir hablando el Señor Jesucristo, porque Él está aquí afirmando que Él es Dios. Este nombre era para Dios en el Antiguo Testamento. El yo soy era para Dios. Él está aquí tomando este nombre, Cristo, diciendo, soy Dios. Vaya, esto era para traer muchísimo consuelo, en verdad. Yo soy el primero y el último, es lo que está diciendo. Yo soy el primero y el último. En Apocalipsis 22:13, este título se aplica a Jesucristo. El primero y el último es Dios, pero también se aplica a Jesucristo. En 22:13 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Sí ves? Y si vamos a Apocalipsis 2:8, que son uno de los registros a una de las iglesias que debe escribir en una de esas cartas, Apocalipsis 2:8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, dice, el primero y el postrero. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Tomando el nombre de Dios del Antiguo Testamento y está aplicándoselo a sí mismo. Esto era solamente para Dios, el primero y el último, y Él se lo arroga a Él. ¿Sí ves? Y dice, yo soy el primero y el último. Juan, no tienes nada que temer. ¿Por qué? Porque Jesucristo le ha tocado con ternura para tranquilizarlo, para consolarlo. ¿Sí ves? Ha visto al Cristo glorificado y ha tenido miedo y ahora lo está animando. Ese mismo que lo golpeó, que lo hizo asustar, ahora lo está tocando para animarlo. ¿Sí ves? Y le dice, no tengas miedo. Y cuando este santo y glorificado Señor mismo toca a un pecador, le trae seguridad, que es lo que hizo con Juan. Eso es alentador. Como dijo el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que él estaba tremendamente asegurado. Es el máximo confort, tuvo allí. Porque los dioses van y vienen, pero él permanece. Estaba delante de ellos, es el primero, y él estará detrás de ellos, él es el último. Ahora, hay otro título que él utiliza aquí, que es una indicación de su deidad, porque aquí se está presentando como los títulos de Dios. Yo soy él, yo soy Dios. Y mira lo que él dice, y el que vivo, dice, y el que vivo. Ese es como, se presenta como el Dios de todo consuelo, que está consolando a Juan diciéndole, yo soy el viviente. Y en el Antiguo Testamento abundante vemos en los Salmos y en los textos del Antiguo Testamento, dice que Él es el Dios viviente. Él es el Dios viviente. En el Nuevo Testamento, en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Él es el Dios que da vida. ¿Ves? Ese es un título solamente para Dios, pero lo toma Él. En el Salmo 84:2 está eso. Así que Dios es llamado viviente. Recuerdan en Mateo 16:6 que seguramente también lo escuchó Juan porque estaba con el resto de los discípulos y estaba con el discípulo Pedro, que dijo, Simón Pedro respondió, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, ¿qué? Del Dios viviente, le dijo. Así lo reconoció, como el Hijo del Dios. Y así se está presentando aquí como Dios. Así que es una pretensión de la deidad. ¿Qué significa esto? Que Él no es un ídolo muerto. Él es un Dios que está vivo. Es el Señor glorificado de la iglesia. El Dios eternamente viviente. Él está por encima de todos los dioses que están muertos en verdad. Esos dioses no van a permanecer. Él es el único Dios que va a permanecer. Ese es el yo soy. Así fue como comenzó. Y qué emocionante que ese mismo Dios sea el que le toca y le consuela a este pecador. Juan no tiene nada que temer porque el Dios viviente, el primero y el último, el yo soy, le dice, deja de tener miedo de mí.
Dice, deja de tener miedo. No tengas miedo. Y luego le añade aquí en el verso 18, dice, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, literalmente está diciendo que él había muerto y está vivo para siempre. El Dios viviente que nunca pudo morir, se convirtió en hombre y murió. Como hombre murió, como Dios nunca podía morir. Está vivo, es lo que él dice. Es el Dios que vive. Si ves, el Dios que vive. Primera de Pedro 3:18 dice, siendo la verdad muerto en la carne. Como hombre murió, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dios nunca podría morir. La carne humana de Cristo murió. Yo morí por ti, Juan. Yo morí por ti, Juan. Vivo para siempre. Te he redimido. Ese es el yo soy. En Hebreos 7:16 nos habla de la vida indestructible de Cristo, que Él como rompió las cadenas del pecado en nosotros y nos dio libertad, ¿no? Y Él no podía morir, ¿no? La muerte no le pudo retener, Él resucitó. Él ha vencido absolutamente todo y es Él el que le está diciendo, te aseguro, no temas, te estoy dando seguridad. Entonces Jesucristo está afirmando ser el Dios eterno, el Dios redentor, el Dios viviente, el Dios que es antes y después de todos los demás dioses, el Dios que ha conquistado personalmente el pecado y la muerte y el infierno y vive para siempre para asegurar a su pueblo. Está viviendo ahora para asegurar a su pueblo. Él es el Dios que tiene poder para dar y quitar la vida. Por eso le dice, deja de tener miedo, deja de tener miedo. Y luego, aquí en el verso 18, mira lo que dice, eso es un recuerdo, porque lo había escuchado antes, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte y el Hades son sinónimos, pero si hay una distinción en los dos, la muerte sería la condición y el Hades es el lugar. Hades sería el equivalente de Seol del Antiguo Testamento, que es el lugar de los muertos. Pero él dice, tengo las llaves. Y las llaves significan autoridad. Cuando usted tiene una llave, eso es sinónimo de autoridad. Una llave le da poder, autoridad a una persona para abrir algo y cerrar algo. ¿Sí ven? Y el Cristo vivo y exaltado, entonces está diciendo, yo soy el que controlo la puerta de la muerte y del Hades. Yo la controlo, la puerta de la muerte y del Hades. Tengo las llaves que abren estas puertas y dejan entrar a la gente. Tengo las llaves para cerrar estas puertas. Es decir, él está diciendo, oye Juan, no tengas miedo porque yo sé, yo doy término de la vida a las personas. Yo soy el que doy vida o mueren. Yo sé cuánto vive cada persona. No temas, yo manejo absolutamente todo esto. Qué declaración tan abrumadora para Juan, pero en este caso es para ayudarlo, para consolarlo, para estimularlo al apóstol Juan. ¿Qué tiene que temer Juan entonces? Porque el Santo de Dios en la forma del Dios vivo glorificado, Señor de la iglesia, tiende la mano y le toca a este hombre, a Juan, y le dice, deja de tener miedo, no tengas miedo. Y este toque de Jesucristo glorificado le da una tremenda tranquilidad a Juan. Porque procede de quién? Y se presenta con todos los pergaminos de la deidad. El yo soy, dice. El que trasciende los dioses que se van a quedar a la vera del camino. Yo soy el que doy la vida a las personas. Yo soy el que morí y he resucitado de entre los muertos. El que controla la vida y la muerte. No tienes nada que temer, Juan le dice. No tienes nada que temer. Mientras le ponía su mano, su brazo y su mano en su hombro para levantarlo y animarlo. Hermanos, no importa cómo nos traumatice el Señor. ¿Le parece cuando usted abre las Escrituras y lee los textos de la Biblia? ¿No es que nos tiene mal el Señor muchas veces? ¿No nos tiene mal allí? Porque vemos cómo nos habla de nuestra vida, de nuestro pecado. Así que no nos sorprendemos si en algún momento nos deja allí sin vida, como sin vida, exhaustos,
acabados de ver la gloria de Él y ver nuestra propia pecaminosidad. No importa tampoco cuán indignos nos sintamos, ¿no? No importa cuán temerosos seamos de la muerte. Jesús nos toca y nos va a decir, oye, no temas, levántate. Y ahí están todos los nombres, cómo se presenta. Porque este es el ministerio del Señor Jesucristo ahora para su iglesia. Él se está moviendo en medio de las iglesias. ¿Quién tiene tal experiencia de la visión de la gloria de Cristo y el que ha recibido esa seguridad? Es una bendición tan grande. Y quien experimenta eso, entonces tiene un deber que cumplir, que nos lleva al último punto en el verso 19. Es un deber que cumplir. Quien experimenta eso, hay un deber que cumplir. Le dice inmediatamente, lo comisiona, dice, escribe las cosas, el verso 19, escribe las cosas. Es decir, basándose en todo lo que acaba de experimentar Juan, todo lo que acaba de ver, cómo le pone el brazo, las palabras que le dice, no temas. Entonces le está diciendo, escribe las cosas. Es decir, oye, levántate Juan y ahora haz tu tarea. Te voy a decir lo que debes hacer. Antes le había dicho en el verso 11, escribe en un libro lo que ves. Ahora, en lugar de escribirlo, está tirado en el suelo como muerto. Le dice, no temas, ahora te doy seguridad, levántate y ve a trabajar. Vete a trabajar. Quiero que ahora vayas a trabajar, vayas a servir. Porque esta visión debe inspirar la tensión saludable entre el miedo y la seguridad. Porque esto es lo que experimentamos nosotros también. Pero también nos debe conducir al deber. Es un llamado al deber. Eso es lo que observamos aquí. No es que tuve una visión y que quedó todo allí en algo que dice que tuvo, ¿no? O algo que yo vi en la palabra. Muchos se emocionan allí, leyendo la palabra salen lágrimas, pero no hay deber. No hay deber. No ha pasado nada entonces. No ha pasado. Aquí vemos cómo hay deber después de esto. Hay un deber. ¿Qué cosas? 3 cosas le pide allí. Dice, escribe las cosas que has visto. ¿Cuáles son las cosas que has visto? El pasado. Ese es el pasado, la visión del capítulo 1. Dice, escribe las cosas que son, las que son. Ese es el presente. El mensaje que viene inmediatamente en el versículo 20 y se extiende a través de los capítulos 2 y 3, que son las cartas a las 7 iglesias. Ese es el presente, que es lo que él tiene que las cosas que son, dice. Y luego el verso 19 dice, escribe las cosas que han de ser después de estas. Esto es lo del capítulo 4 en adelante de este libro, eso es el futuro. Entonces está el pasado, el presente y el futuro. Así que Juan recibió este encargo de escribir este libro en 3 partes. La visión que acaba de ver, el capítulo 1, pasado, las cartas a las iglesias, que va a ser el presente para él, capítulos 2 y 3, y la revelación de la historia futura desde el versículo 4 hasta el final del libro, que es el 22. Hay un principio que podemos sacar de esto. Cualquiera que tenga la oportunidad de experimentar a Dios, de ver a Dios, de temer a Dios y de estar seguro de Dios, tiene el deber de transmitirlo. Tiene el deber de transmitirlo. Nuestro deber en el versículo 3 era o leer, oír y escuchar. Y aquí el deber es esparcir, comunicar, difundir este mensaje a los demás. Es el deber que tenemos de testificar. Mientras se nos presenta la oportunidad, tenemos que testificar. Un último texto que vamos a ir, 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Qué interesante este texto.
nos ayuda un poco a entender lo que estamos estudiando nosotros. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Dónde vemos la gloria del Señor nosotros? En la revelación de su palabra. Allí vemos la gloria de Dios, es reflejada a través de su palabra. Hoy día no tenemos la visión que tuvo Juan. Hoy la visión que tenemos es viendo la visión de la gloria de Cristo. ¿Dónde? Viendo en las páginas de la palabra de Dios, en las páginas de la Escritura. Allí vemos la gloria de Él. Si ves, y dice, ¿qué nos sucede cuando vemos la gloria de Él a través de la palabra de Dios? Dice, somos transformados de gloria en la misma imagen. Es decir, que nosotros somos cambiados, somos transformados en la imagen de la gloria de Cristo. Y es de un nivel de gloria a otro nivel de gloria y a otro nivel de gloria. Y eso es algo que vamos aumentando hasta el día que nosotros conozcamos completamente al Señor. Pero somos transformados de imagen de gloria a imagen de gloria por el Espíritu del Señor, que es el que coge esta palabra y es la que nos hace ver su gloria, nos da entendimiento para ver y quedar asombrados ante la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si estamos estudiando el libro de Apocalipsis, nosotros vamos a ver la gloria de Cristo aquí. De hecho, la semana pasada y estamos viendo la gloria de Cristo allí, glorificado en el tiempo presente y su ministerio, lo que está haciendo el día de hoy. Y nosotros también podemos quedar absortos, abrumados, como Juan, al ver esto, cómo irradia, cómo brilla. Y cómo nos hace ver nuestra propia pecaminosidad. Creo que nosotros reflexionamos a esto y esto es lo que nos hace transformar. Porque el Espíritu Santo toma esto y nos transforma de un nivel de gloria a otro. Nos lleva transformando nuestras vidas a la semejanza de esta gloria de Cristo que nosotros la estamos viendo a través de su palabra. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos viendo el brillo de la gloria de Cristo. Esa es la reflexión que nos va a transformar de una gloria a la siguiente gloria, de un nivel al siguiente nivel, por medio del Espíritu Santo que aplica a nuestra vida. Tú y yo estamos en esta experiencia de cambiar nuestras vidas y vamos a pedirle a Dios que nos ayude semana a semana, que nos vaya transformando, que vayamos viendo la gloria de Cristo y nos vaya cambiando a cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por la misericordia que tienes para con nosotros. Gracias por presentarnos al Cristo glorioso a través de Juan. Y cómo lo ha concebido, cómo tú le has dicho que lo registre, Padre. Asombrados estamos de ver el poder que da la iglesia, cómo se mueve en medio de la iglesia. Cuánta seguridad nos das a nosotros, Señor. Cuánto poder, cuánta autoridad tienes, cómo nos hablas con autoridad, Señor, cómo proteges a tu iglesia y cómo brilla la gloria de Cristo, Señor, en tu iglesia. Oh Padre, seamos alcanzados con un atisbo de esta gloria para irradiar a la gente que no te conoce, Señor. Tener un ministerio fructífero cada uno de nosotros a medida que nos asemejamos a esta gloria de Cristo, Señor. Muchas almas sean rendidas, Padre. Estamos agradecidos a ti por los hermanos que se van a bautizar. Algunos has convertido recientemente, otros en algún tiempo atrás, y los has traído acá para exaltar tu nombre y nos gozamos en ello. Qué aliento que nos das. Esa es la obra tuya en medio de nosotros. Trae salvación y cómo debemos nuestros corazones hincharse de gozo, de alegría. Cómo tú eres exaltado y cómo tú obras en sus corazones. Y otros hermanos que van a ser presentados como miembros de esta iglesia también, Señor. Traes mucho gozo y nos hace ver que tú estás trabajando, es tu ministerio, tú te mueves en medio de la iglesia. Oh Padre, ayúdenos a ser canales auténticos, verdaderos, para que tu poder pueda fluir a través de nosotros, Señor. Y seamos, Padre, parte allí activa de la obra que tú haces en este mundo. En tus manos quedamos en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para despedirnos en oración.
Gracias, Señor, por este tiempo que hemos estado aquí, te hemos exaltado, te hemos alabado, Señor, hemos orado, hemos elevado oraciones a ti, hemos ofrendado, hemos escuchado tu palabra esperando ser cambiados y transformados, Señor. Sigue ministrando nuestros corazones ahora en el tiempo que vamos a tener para ministrarnos unos a otros, para tener este tiempo de coinonía. Y gracias, Padre. Llévanos con tus más ricas bendiciones. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las 5 de la tarde, hermanos.